Buenas tardes. Soy licenciado en Psicología Gustavo Armando Lara Pérez. Soy egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango y actualmente estoy estudiando el Diplomado de Neurociencias en el Centro Académico de Extensión Profesional y de Investigación, CAEPI, en Torreón, Coahuila. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la neurociencia y las adicciones. La neurociencia ha dado un paso o el paso al progreso de las ciencias de la salud, ya que por medio de ella comprendemos mejor los procesos mentales, como lo son el aprendizaje, la percepción de las cosas, nuestra conducta y cómo recordamos. Las redes neuronales son la base del conocimiento, como se expresa la genética en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Una de las tareas principales de la neurociencia es explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para generar la conducta y cómo a su vez estas células están incluidas en el medio ambiente. Son las neuronas y en nuestro cerebro hay una gran cantidad de neuronas. Según las neurociencias, según la ciencia, una persona nace con alrededor de 100.000 millones de células nerviosas, de neuronas, y ya cuando va creciendo, pues creciendo la cantidad de neuronas, van surgiendo otras. Ahora se sabe que hay una neurogénesis, o sea que nacen nuevas neuronas, no nada más van muriendo. Estas neuronas están en todo el cuerpo. La neurociencia aplica en la vida cotidiana para mejorar rendimiento y productividad, el aprendizaje de nuevos conocimientos. Las adicciones y la neurociencia están estrechamente vinculadas, ya que el uso de sustancias puede alterar la estructura y función del cerebro. Comprender estos cambios es esencial para abordar las adicciones en forma efectiva. La neurociencia de la ciencia es el estudio de los cambios que se producen en el cerebro por el abuso de sustancias nocivas como el alcohol, tabaco o drogas ilícitas como la heroína, cocaína, anfetaminas y marihuana. Los diferentes tipos de neurotransmisores tienen distintos efectos en el organismo. Cada droga actuará sobre ellos de varios modos, modificando su actividad. Los principales neurotransmisores que se ven con el uso que van afectados con el uso de las drogas es la adrenalina. Esta adrenalina es la que tenemos para activar nuestro cuerpo cuando recibimos una amenaza, cuando estamos ante un riesgo, entonces nos prepara para combatir, para defendernos, o nos prepara para escapar de ese peligro. La dopamina. La dopamina se llama el neurotransmisor del placer. Se suelta por medio de las neuronas en el proceso sináptico cuando estamos realizando una actividad que nos produce gusto, placer, como lo indica aquí. O sea, estamos comiendo, estamos escuchando música o estamos teniendo sexo. Y la serotonina es la neurona del estado de ánimo. Esta actúa cuando estamos en un lugar en que nos sentimos bien. Es el neurotransmisor del bienestar. Cuando estamos en nuestra casa, con la familia, que nos sentimos bien, actuando la serotonina que se genera en una mayor cantidad en los intestinos y el GABA que nos proporciona tranquilidad. Los neurotransmisores en el cerebro son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actuarán. Eso es el proceso de la transmisión sináptica. Los principales que afectan el funcionamiento del cerebro con el uso de sustancias y regulan el estado de ánimo son regulan el estado de ánimo, la motivación y la recompensa y la toma de decisiones. La droga de abuso actúan sobre estos neurotransmisores modificando su actividad. Ya son los que mencionamos. Las drogas de abuso
pues son las drogas que actúan sobre nuestro cerebro. El concepto de la neurociencia. La neurociencia estudia cómo las drogas afectan los neurotransmisores. El cerebro humano tiene alrededor de 67.000 a 86.000 millones de neuronas. Lo que se necesita es que haya una buena comunicación neuronal, o sea, en la sinapsis. Este circuito de recompensas es el que recibe la información por medio de las neuronas de que está entrando o está recibiendo el consumo de psicotrópicos o drogas que van a dar al área tegmental. Aquí se recibe y la envía al núcleo accumbens, donde se generan la dopamina y se genera una gran cantidad de dopamina y la transmiten hacia el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es donde se toman las decisiones, donde se razona, es el centro de inteligencia cerebral. Y aquí, al recibir la información, puede decir, pues está agradable, vuelve a repetirlo, o puede razonar, eso que estás consumiendo, pues no es bueno, y regresa esta información. El consumo de sustancias, ya sea de manera directa o indirecta, supone un incremento de el neurotransmisor básico que se llama dopamina, por lo que el efecto placentero aparece amplificado. Vamos a ver lo que es el proceso de la adicción. Aquí está nuestro cerebro, que al recibir la sustancia aparecen los primeros signos de dependencia. Esto es cuando deja de consumirla por alguna situación, aparece el efecto de, de malestares, de malestar de que necesita la droga. Entonces debe de consumir nuevamente de la droga y ya lo está haciendo de manera regular. O sea que consumió una vez, consumió dos veces, consumió tres veces, pero ya no sintió el placer como lo sintió la primera vez. Entonces necesita consumir mayor cantidad. Ya después de eso, ya se le imposibilita dejarla porque siente malestar, el malestar de la abstinencia. Si deja de consumirla, empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir depresión, empieza a sentir el malestar y necesita esa droga para volver a sentirse bien. Después tiene que gastar más en las drogas, más de lo que tiene. Ya para este momento, el individuo pues ya perdió el trabajo, se puede decir que ya perdió el trabajo, pero perdió los estudios, ya no le interesó más trabajar, vive para drogarse. Ya rompió tal vez con la familia porque ya no lo soportan, porque consume las drogas en la casa o siempre anda drogado o empieza a, a robar cosas del hogar para obtener droga. O sea, ya se extralimita en la obtención de la droga. Empieza a vender objetos, artículos de la casa. Y siente que se necesita la droga para funcionar cotidianamente. En este caso ya el individuo ya es adicto a las drogas, ya generó una dependencia y si deja de consumir se va a sentir mal porque está generando el síndrome de abstinencia. Para el estudio de las drogas se hizo con ratas de laboratorio, se hicieron algunos experimentos. Entonces, en esos experimentos enseñaron a una rata que oprimiendo una palanca obtenía comida. Si tenía hambre, iba, tocaba la palanca, le jalaba y esto le proporcionaba alimento. Y así lo hicieron durante varios días y se habituó a ese mecanismo. Activaron otra palanca que le proporcionaba droga.
Entonces, esa droga puede ser cualquier cocaína, heroína, cualquier tipo de droga. Entonces empezó a presionar la palanca de la droga y al probar sintió placer, sintió el gusto y presionaba la palanca. Esta, en lugar de alimentarse, quería sentir el placer de la droga. O ya no quería sentirse mal, se iba y regresaba, nuevamente volvía a presionar lo de la palanca de las drogas y se dejaban morir, ya no se alimentaban. Los factores que influyen en las adicciones. Vamos a verlos, pero la persona puede ser adicto a cualquier cosa, o sea, que le genere placer, ya sea café, el café que lo consuma constantemente en gran cantidad, que le guste jugar, estar jugando con los videojuegos, como algunos niños que regresan de la escuela y inmediatamente van a jugar en la computadora o tienen algún aparato de juego, entonces ya se están haciendo adictos a los videojuegos, que se hacen adictos a los fármacos, o sea que se le proporciona para algún malestar, que se tenía un dolor o que no podía dormir, ya fue al médico, le restó fármacos y se está haciendo adicto a ellos al consumirlo constantemente. Entonces también se puede volver adicto a el uso de el celular. Vemos a gente que va con su celular, va por la calle caminando y no, nomás levanta la cabeza de vez en cuando para ver que no haya obstrucción y sigue, sigue, sigue con su celular. Entonces ese individuo ya es un adicto al celular, adicto al tabaco, al cigarro. Al tomarlo la primera vez, quizá le supo mal porque no tiene buen sabor el cigarro. Fumar, por lo que a mí respecta, no me gusta fumar, pero hay personas que empiezan a fumar, fuman otra vez, ya con un cigarrillo, luego el cigarrillo otra, a la media hora, a la hora, otra vez, a las 2 horas. Y hay algunas personas, algunos individuos con el cigarro que van a tirar, encienden el cigarro que van a consumir. Entonces, esa es una adicción que se tiene. La adicción también a la heroína, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol y hasta hacerse daño con el cutting. Bien, la estructura del cerebro adicto. El consumo prolongado de sustancias puede cambiar la estructura del cerebro a través de la neuroplasticidad, conduciendo a la tolerancia, dependencia y compulsión por consumir drogas. La adicción es un trastorno cerebral crónico que involucra la liberación excesiva de dopamina y cambios estructurales funcionales en el cerebro, en el lóbulo prefrontal, afectando la toma de decisiones y la evaluación de riesgos. El cerebro adicto solo busca el bienestar que le genera la adicción y con la abstinencia genera ansiedad, depresión, peso de la conciencia, separación de la familia. O sea que aquel individuo que es ya adicto, su cerebro le está indicando, dame más, está pidiendo que consuma más droga para sentir lo que sintió la primera vez, que ya no será posible que lo sienta cada vez, va a ser necesario que consuma más y más seguido para sentir lo que la primera vez y no lo va a lograr. Lo que va a hacer es ir dañando su cerebro. Aquí vemos el cerebro saludable, que está funcionando normalmente la dopamina, que está sintiendo un momento de placer, está comiendo. Y aquí vemos el cerebro de un adicto que se le apagaron todo. Necesita echarle droga para activar toda esta área, para llevar esta información a la corteza prefrontal, pero esa corteza prefrontal ya nomás está pensando en ordenarle, dame más, quiero más droga. Entonces, eso es lo que se está generando.
que se vuelva disfuncional nuestro cerebro. Existe una cuestión que es una esperanza para los adictos, aquellos individuos que ya se sintieron mal por mucho tiempo, que ya vieron que perdieron a su familia, que perdieron sus amistades, que se encuentran aislados porque ya no lo quieren en un lugar por sus adicciones. Entonces ya ve que cayó en el fondo y necesita recuperarse. Una vez que se dio cuenta que está en un problema, solicita apoyo, solicita que le ayuden para salir de eso. Entonces necesita un tratamiento a largo plazo. Y la neuroplasticidad cerebral nos ofrece la esperanza de que se recuperen algunas habilidades de la persona, del cerebro. Esto es porque las neuronas se fueron consumiendo, se fueron muriendo, fueron dejando de funcionar, pero las neuronas que quedaron pueden generar otras neuronas y pueden, por la neuroplasticidad, alargarse y contactar a otras neuronas y hacer nuevas o formar nuevas habilidades. Bien, este es un tratamiento a largo plazo. Para eso se tiene que aceptar que se tiene un problema. Entonces, todos los tratamientos contra las adicciones son a largo plazo, son de por vida, porque el adicto siempre será un adicto, nunca dejará de ser un adicto. Siempre en el primer momento en que vuelva a sentir el olor, que vea que están repartiendo droga o que ve la droga en la televisión, ve la droga en el cine, puede sentir otra vez la necesidad de consumir, puede sentir el síndrome de abstinencia y es necesario que vuelva a consumir para no sentirse tan mal. Entonces es muy difícil para un adicto salir si no es por propia iniciativa y con su voluntad para salir del problema. Entonces para eso va a tener que solicitar apoyo de su familia, que se haga la terapia familiar para que cada quien le exprese al enfermo qué es lo que siente, qué es lo que sintió cuando lo vio en la situación en que se metió y cómo lo van a poder ayudar. Que es necesario darle la confianza de que va a salir de de ese, de esa adicción. La terapia individual también es muy necesaria para que el adicto aprenda a pensar. Bien, esto es por medio de la terapia cognitivo-conductual. El terapeuta le enseñará, ¿no?, a pensar, a razonar, a ver qué son los pensamientos que le hacen mal y que produzcan nuevos pensamientos positivos o pensamientos que eviten que caiga nuevamente en las adicciones. También le enseñará una nueva conducta. No existen curas rápidas o mágicas. La terapia con un psicólogo es importante para que se le apoye en modificar el pensamiento y comportamiento mediante prácticas constantes de nuevas formas de pensar y actuar. Se estimula la plasticidad neuronal, dando conexiones sanas entre las neuronas. Aprende modalidades de afrontamiento para evitar recaídas, unas fases de recuperación, o sea, por la aceptación de que se tiene un problema, como dijimos, cambiar el entorno, ya no volver a donde se hizo adicto, cambiar de entorno, cambiar de amigos, decirle adiós, adiós a los amigos que lo hicieron que consumiera, con los que consumía, no volver a ir con ellos, no estar en lugares donde se haya consumo de sustancias ilícitas, cambiar los hábitos si tenía el hábito de transitar por una determinada calle donde se encontraba con sus amigos y le daban su toquecito o le daban un poco de cristal o le daban la droga que necesitaba. Entonces cambié la ruta
Ya los amigos ya les estuvimos diciendo adiós. Entonces, eso es otra cuestión, cambiar los hábitos que se tenían y que estaban relacionados con su dependencia de las drogas. Perdonarse, debe de perdonarse la persona que siente culpable por haber deshecho su familia, por haber terminado con el trabajo que tenía, por no haber concluido sus estudios, por muchas cosas se siente culpable. Entonces, la cuestión es perdonarse, tener algo por qué vivir, ese es el proyecto de vida, tener algo por qué vivir por lo regular es algo que amamos, como los hijos, como la madre, como los padres. Entonces, tener algo por qué vivir es también proyectarse a tener nuevas metas de estudio, de labores, de trabajar. Entonces, para eso vamos a llevar unas fases de recuperación, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción. Bien, el tratamiento facilita la recuperación y esta recuperación promueve cambios positivos en el estilo de vida de los pacientes. El tratamiento debe ser por toda la vida, ya que el adicto nunca dejará de serlo. Siempre tendrá latente el riesgo de una recaída y por eso es muy importante la familia, la terapia individual, la terapia grupal, el tratamiento clínico, farmacológico. Todos los tratamientos sirven de acuerdo a la persona, siendo integral y por muy largo plazo. Entonces, aquí son las cuatro etapas o fases. Es la desintoxicación, dejar de consumir, dejar de consumir, estar en una clínica de rehabilitación donde le enseñan a pensar en forma positiva, pero otra vez ese pensamiento positivo. Y dejar de pensar en las drogas, dejar de pensar en consumir. Lo puedo hacer también, pues, individualmente o con un grupo de amigos, como vemos aquí en la foto, que hacen ejercicio, van a respirar aire puro y están desintoxicando su cuerpo, su mente, su cuerpo con ejercicio al aire libre. Pero eso es con personas que tienen la fortaleza y deciden de por sí ya dejar eso. Pero hay pacientes, individuos que necesitan el apoyo para quitarse la adicción y eso se hace por medio de una clínica de rehabilitación. La deshabituación, eso también quitarse el hábito de estar consumiendo, romper con lo que le está haciendo daño, como pues el cigarro, pues es una de las adicciones más difíciles de quitarse. Pero romper con eso también es necesario separarlo, quitarlo de nuestra mente, no tener cerca un cigarro, no tener cerca fumadores, o sea, evitar cualquier riesgo de que pueda volver a recaer. La rehabilitación puede hacerse en forma grupal, como estas personas que están aquí, en que cada uno va a contar sus experiencias, lo que le ha provocado que caigan las adicciones, qué ha hecho para evitar volver a recaer. Entonces, eso sirve de ejemplo para todos, cada quien cuenta sus experiencias y eso sirve para todos. Con el psicólogo o terapeuta que va a darles las pautas y la reinserción. La reinserción es aprender nuevas cosas, aprender nuevos trabajos. Una vez que estamos ya siendo desintoxicados, ya deshabituados y en rehabilitación, vamos a llegar a la reinserción, o sea, con la ayuda de la familia, que se reinserta a la familia, se reinserta a la sociedad, pero como una persona productiva. Entonces, para eso debe de aprender nuevas formas de elaborar, de trabajar. La neurociencia moderna ha podido aclarar muchos de los misterios en cuanto a mecanismos que generan las adicciones, esta enfermedad crónica en los seres humanos y nos ha hecho ver los mecanismos de las vías de recompensa. Nos ha ayudado mucho en cuanto a explicarnos la conducta de las personas con trastornos por uso de sustancias.
El funcionamiento del cerebro racional, o sea, aquellas funciones intelectuales y abstractas, y el cerebro primitivo. Estas son las emociones, los instintos de supervivencia, el estado de ánimo, regulación corporal, o sea, las formas básicas de vida. Nos ayuda a comprender el desarrollo neuroquímico del proceso de las adicciones. En el tratamiento de recuperación de las personas, al estar bien informados, se puede transmitir la esperanza de éxito, sin olvidar que se trata de una enfermedad crónica. O sea que es una enfermedad que debe ser atendida constantemente, diariamente y a toda hora. Y es de por vida. Muchas gracias por su atención. Agradezco a CAEPI pues, el curso que estoy llevando a cabo por los conocimientos que me ha proporcionado. Y a ustedes les agradezco su atención. Muchas gracias. Buen día. Respecto a mi opinión sobre el tema de las neurociencias y las adicciones, que estaría impartiendo el ex compañero Gustavo Armando, la verdad es un tema que a mí me pareció bueno, de gran importancia. Yo sé que al principio son términos generales con respecto a las neuronas, a la ciencia, igualmente como la estructura de las neuronas y la actualización de este mismo tema, que es un tema para mí importante porque, por ejemplo, hablando de las adicciones, ahí fue donde se extendió más y me agrada, ya que hablando sobre como estos pros y contras, que hay como reacciones en nuestro cerebro al momento de consumir alguna sustancia, ahí es el momento en que se le da la información pues a la gente, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, que es la población que más nos importa. Y sobre todo, a mí me gustaría que a lo mejor esta información le llegara a centros de integración juvenil para que conozcan como esta reacción ante el consumo. Pero no solamente eso, también ante la recuperación. Entonces, eso me agradaría mucho. Y pues el tema me gustó bastante. Felicidades. Comentando el video del colega Gustavo Armando Lara Pérez, considero una importante colaboración para que los jóvenes escuchen este video, ya que lo explica de una manera sencilla, de una manera práctica, pero aparte de una manera muy comprensible, para que los jóvenes valoren y vean cómo es que afecta a nivel cerebral el consumo de cualquier droga, ya que al sentir placer generan con el consumo una tolerancia a esa droga. Entonces ya la parte prefrontal ya no logra asimilar que ese tipo de placer, de placer, porque sí genera placer, eh, ya no lo puede él obtener con otras cosas. Por ejemplo, el placer que genera una charla entre amigos, el placer que pudiera generar alguna relación, el placer que pudiera generar desde ir al cine, pero ya no se puede generar. Entonces, con respecto de las drogas se genera mucho más, se exacerba el placer, se genera mucho más placer. Entonces ya el cerebro ya genera un tipo de tolerancia
y ya desde él mismo pide ese placer, pues ya no es otras cosas que generan el placer, sino que ya lo pide. Entonces, he ahí la importancia de este video para que los jóvenes logren comprender que es nada más tolerar la abstinencia, ahora sí, la abstinencia esa y lograr salir de esa droga para que la parte prefrontal ya logre asimilar que eso hace daño en el cerebro. Entonces, considero importante esta labor de este diplomado eh, que los están ayudando a que colaboren y desde las neurociencias expliquen cualquier tema que tengan que explicar. Es muy acertado este video que explica cómo desde las neurociencias, cómo es que afecta las drogas, porque no es lo mismo, como ahí lo comenta en el ejemplo, de que tú vayas a un restaurante y tú sientas el placer de una rica cena o tú vayas al cine acompañado de alguien que te genere cierto tipo de placer. Entonces, las drogas exacerban ese placer y por eso se genera esa tolerancia y también esa adicción. Entonces, muy acertado ese video y felicidades.